One Story 3, Génesis 2, 3. Edén, el reino de Dios. Hay dos maneras de entrar en el reino de Dios, el reino celestial. Guardando perfectamente la ley que Dios ha dado y entrando así como una persona justa. Por la fe en Jesucristo, quien ha cumplido completamente la ley. A través de la fe en Jesucristo, entramos en el reino de Dios en Cristo, con Cristo, habiendo muerto con Cristo, y viviendo con Cristo. El camino hacia el reino de Dios comienza con Edén. A través de Edén y la vida del pueblo de Dios en Edén, vislumbramos la vida eterna que el pueblo de Dios vivirá en el reino celestial final y perfecto. Pero recordemos, Edén nunca fue el destino final. Era solo el punto de partida en el viaje hacia los cielos perfectos. Edén, un lugar sin pecado, pero con la posibilidad de pecar. Edén, como modelo del reino de Dios, era ciertamente un lugar sin pecado. Sin embargo, no era perfecto, pues existía la posibilidad de pecar. Si el primer hombre, Adán y Eva, junto con todos sus descendientes, hubieran seguido viviendo en Edén obedeciendo el mandato de Dios, ese lugar habría sido un paraíso inestable, un lugar de constante incertidumbre. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si alguien pecaba, ya no podría permanecer allí. Pero el reino celestial al que estamos destinados por el sacrificio expiatorio de Jesucristo no solo es perfecto, sino que también está libre de pecado y de la posibilidad misma de pecar. La Biblia nos dice que en ese reino celestial, Satanás ya no existirá. La muerte no será más. No habrá noche. No habrá maldición. El árbol de la vida estará allí. Este es el reino perfecto de Dios. Por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por el pecado, la muerte. Pero por medio de un solo hombre, Jesucristo, y por la gracia de Dios, todos recibirán la vida. La Biblia declara. Pero el don gratuito no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de un solo hombre murieron muchos, mucho más abundaron para muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. A través de Adán, heredamos el pecado y la muerte, pero por medio de Jesucristo, recibimos la gracia y la vida eterna. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo, el reino perfecto de Dios está delante de nosotros. La relación entre Jesucristo y la Iglesia. El mandato dado a Adán, quien no tenía padres terrenales, de dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa no se trataba solo del matrimonio. Era una declaración profética de la unión entre Jesucristo y la Iglesia. Así como Adán representa a Cristo, la mujer representa a la Iglesia. Jesús, el segundo Adán, un día dejaría al Padre, vendría a este mundo y se uniría con su esposa, la Iglesia. La Biblia dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y nuevamente, la Biblia nos revela el misterio de esta unión. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es profundo, pero yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Incluso el mismo Jesús declaró que esta unión no puede ser rota por el hombre. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. El vínculo entre Jesucristo y el pueblo de Dios, establecido por Dios mismo, jamás podrá ser quebrantado. La Biblia proclama: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Edén, un lugar sin vergüenza. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Edén era un lugar sin vergüenza. La Biblia testifica. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban.
Adán y Eva no sentían vergüenza porque su relación con Dios no estaba rota. Mientras su comunión con Dios permaneciera intacta, no había vergüenza entre ellos y Dios, y por lo tanto, tampoco entre ellos mismos. Su falta de vergüenza no tenía que ver con la desnudez física, sino con la pureza de su relación con Dios y entre sí. Sin embargo, cuando el pecado entró por medio de Eva y Adán, lo primero que hicieron fue cubrirse. Antes, estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Pero ahora, la vergüenza había entrado en sus corazones. Se dieron cuenta de su desnudez solo después de que el pecado corrompiera su percepción. Esto es lo que hace el pecado, introduce una conciencia propia separada de Dios. Hace que la humanidad desarrolle su propio juicio, su propia determinación y su propio gobierno, alejándose del diseño original de Dios. El pecado no es solo una acción, es un estado en el que los seres humanos declaran su independencia de Dios y toman el juicio en sus propias manos. Ciertamente morirás vs no morirás ciertamente. Dios le ordenó a Adán, ciertamente morirás si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Satanás contradijo esto al decir, no morirás ciertamente. Cuando el pueblo de Dios se enfrenta a dos palabras opuestas, siempre debe usar la palabra de Dios como el estándar para sus decisiones y elecciones. Sin embargo, Eva escuchó las palabras de la serpiente antes de mirar el árbol. Aunque siempre había estado allí, después de oír el engaño de Satanás, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y así, siguió la tentación en lugar de la palabra de Dios y comió del fruto. El atractivo del pecado fue más fuerte que el temor al juicio de Dios por la desobediencia. Cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, no murieron inmediatamente. En ese momento, las palabras de Satanás parecían verdaderas. Pero fue una mentira. La declaración de Dios, ciertamente morirás, tenía dos significados. Muerte existencial, Adán y Eva, que fueron creados para vivir eternamente, se volvieron mortales y ahora enfrentarían la muerte física. Muerte relacional, el pecado rompió su relación perfecta con Dios. Antes estaban sin vergüenza ante Él, pero ahora sentían culpa y vergüenza. Satanás sabía esto, pero engañó a Eva enfocándose en el hecho de que no moriría inmediatamente. Cuando ella vio que aparentemente no pasó nada en ese instante, le dio el fruto a Adán. Así es como actúa el pecado, incluso cuando pecamos, las consecuencias no siempre son inmediatas. Satanás sigue engañando al pueblo de Dios, tentándolos a pecar para romper su relación con Él. El propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal no fue puesto en el jardín para causar pecado, sino para distinguir a Dios de su pueblo. Adán tenía una gran autoridad, nombró a todas las criaturas vivientes, llenó y sojuzgó la tierra, y gobernó sobre todos los seres vivos. Pero seguía siendo un ser creado, no el creador. Dios es el creador que hizo todas las cosas, incluyendo a Adán. Y Adán debía reconocer su lugar como pueblo de Dios, hijo de Dios y siervo de Dios al obedecerlo. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue dado para que Adán entendiera esta verdad. Tenía que negarse a sí mismo cada día y permanecer en la posición de obediencia. Aún en esta época, tenemos la palabra de Dios. A través de su palabra, Dios se ha revelado como el Creador, y a través de su palabra, debemos conocerlo y obedecerlo como su pueblo, sus hijos y sus siervos. El pueblo de Dios debe grabar esta verdad en su corazón cada día. Esto es lo que significa negarnos a nosotros mismos diariamente, rechazar constantemente nuestro deseo de ser reyes sobre nuestras propias vidas, morir a nosotros mismos y humillarnos para tomar nuestro lugar legítimo como el pueblo de Dios. Antes y después de la caída. La relación que antes no tenía vergüenza, aquella en la que Adán declaró, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, fue completamente transformada después de la entrada del pecado. Ahora, cuando Dios pregunta, ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras?
Adán responde: La mujer que tú me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol, y yo comí. Esta declaración no es solo una excusa, es una acusación. Dios, tú me la diste. Esto es tu culpa. El hombre pecador, para protegerse a sí mismo, culpará y abandonará incluso a quien una vez amó más, incluso a Dios. Y esto es exactamente lo que ocurrió con Jesucristo, quien vino como Dios hecho carne y, al final, fue asesinado por el mismo pueblo al que vino a salvar. Fue a través de este camino paradójico de sufrimiento y sacrificio que Dios abrió el camino de la salvación. Esto es lo que la Escritura llama la justicia de Dios. Antes, el pueblo de Dios, sus hijos y sus siervos, permanecía en obediencia bajo su gobierno. Pero después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, quisieron ser como Dios, reclamando para sí el derecho de juzgar y decidir. La Biblia dice: ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? Y dijo el Señor Dios: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, pues, no sea que alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Ahora, la Escritura revelará la verdad. El poder de juicio y decisión que el ser humano obtuvo a través del pecado solo lo llevará por un camino de destrucción. El reino del hombre, establecido por la voluntad humana, caerá. En el momento en que el hombre se convierte en su propio rey y dueño, la ruina y la devastación lo seguirán. Este estado de miseria se representa vívidamente en las parábolas de Jesús. Es la desesperación absoluta de la oveja perdida que se ha alejado del rebaño. Es la imposibilidad absoluta de la moneda perdida, que nunca podrá ser encontrada a menos que el dueño la busque. Es la miseria absoluta del hijo pródigo, que rechazó la casa de su padre para convertirse en su propio dueño, solo para perderlo todo y terminar alimentando a los cerdos, tan desesperado que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Por eso la Biblia es una sola historia. Los libros históricos del Antiguo Testamento exponen el trágico final de los pecadores que se coronaron como reyes. Los libros poéticos claman con lamentos y proclaman a Dios. Los profetas exponen la realidad del pecado, denuncian la corrupción de la humanidad y anuncian la venida del Mesías. Y luego, en el Nuevo Testamento, Jesucristo aparece como el cumplimiento de esa profecía. Él toma todo el Antiguo Testamento y lo enseña a través de parábolas y exposiciones. Las epístolas de los apóstoles luego aplican esta verdad al pueblo de Dios, la Iglesia. A causa del pecado, el pueblo de Dios perdió su imagen y fue expulsado del Edén, fuera de su reino. Así comenzó la vida del pecador, vagando lejos de Dios. Pero la historia no termina ahí. Continúa.